Se podría decir que Superman es el héroe más representativo de nuestra cultura. No solo es uno de los símbolos más reconocidos en todo el mundo, sino que sus aventuras inspiraron la creación de cientos de superhéroes y varios universos ficticios desde la década de los 40. Pero si esto es así, ¿por qué es tan difícil hacer una película buena de un personaje tan popular? Es la pregunta que me hacía el 9 de septiembre del 2017, cuando recién comenzaban estos los videoensayos. Y es que, para estas fechas, cintas como Superman Returns de Bryan Singer o Man of Steel de Zack Snyder habían tenido recepciones mixtas, ya que ninguna de ellas parecía cumplir tanto las expectativas del público como de la crítica. Hoy ya tenemos otra película de Superman. Y a pesar de que esta cinta le fue bastante bien con la calificación de la crítica, la taquilla y un sector del público, hay otro sector de fans que no está tan convencido de esto. El punto es que sin importar la versión que se elija del Hombre de Acero o el enfoque que se le dé, siempre parece haber un pero. ¿A qué se debe esto? Aquí te cuento. Porque el día de hoy retomaré algunas partes de mi videoensayo del 2017, lo complementaré con información de la película nueva y entraré de nuevo en modo experto en Superman para contestar la siguiente pregunta: ¿por qué es tan difícil hacer una buena película de Superman? Comenzamos. Capítulo 1. Una decisión imposible. La mayoría de los escritores que trabajan en Superman se ven forzados a irse por uno de dos caminos, cada uno con sus respectivas ventajas y desventajas. El primer camino es respetar los rasgos más clásicos de Superman. Este es el caso de la cinta Superman Returns del 2006, protagonizada por Brandon Routh, la cual en su momento fue elogiada por la crítica debido al manejo de personajes y el tono nostálgico que evocaba las películas de Christopher Reeve. Sin embargo, hubo varios problemas con esta película. Voy a sonar muy viejo diciendo esto, pero yo tenía 19 años cuando vi Superman Returns en el cine. Y yo recuerdo que yo estaba muy emocionado de poder ver por primera vez una película de Superman en el cine. Y me la pasaba repitiendo una y otra vez el tráiler en el lento internet de inicio de los 2000 porque me encantaba el concepto de película que presentaba, en donde supuestamente veríamos a Superman regresar después de muchos años a un mundo que parecía haber continuado su camino sin él. Sobre todo me encantaba esta fusión de elementos icónicos con otras cosas que jamás había visto en una película. Estaba el tema clásico de John Williams y teníamos una batalla clásica del Lex Luthor contra Superman, pero al mismo tiempo en el tráiler veíamos que Lois ya no confiaba en el Hombre de Acero y veíamos a un Clark Kent con dudas sobre su papel como Superman. Y cuando fui a ver la película al cine, recuerdo que sí la disfruté, pero vaya, no me quedé con esas ganas de tengo que verlo otra vez en el cine. Personalmente siento que fue porque la cinta abandona esta premisa de Superman regresando a un mundo que aprendió a continuar sin él demasiado rápido, ya que tras un solo rescate la mayoría de la gente lo recibe inmediatamente con los brazos abiertos y la cinta se convierte en una historia que se siente más como un homenaje a las clásicas películas de Christopher Reeve que algo nuevo, con todo y un Lex Luthor enfocado en un plan que por alguna razón tiene que ver de nuevo con las bienes raíces y al final es derrotado debido a la intervención de uno de sus secuaces torpes, elementos que por cierto también vimos en la nueva cinta. Y sí, a pesar de que fue elogiada por la crítica, como que no hizo clic con la audiencia en el 2006. Tal vez esto se deba a que intente emular demasiado a una película de otra época, o quizás porque un personaje tan perfecto no era lo que la audiencia buscaba en estos momentos. Y aquí tenemos que hablar de algo muy importante, el hecho de que Superman ha cambiado muchísimo a lo largo de los años, lo cual significa que estas características clásicas que conocemos del personaje quizás no siempre han estado ahí. Cuando Superman vivió su mayor época de popularidad entre la gente fue a finales de los años 30 y principios de los 40, una época en la que Estados Unidos estaba inmerso en la Segunda Guerra Mundial, y es por eso que los niños de aquella época querían leer historias brillantes y optimistas con personajes así de perfectos que les dieran esperanza en un futuro mejor, más allá de la guerra y los dictadores. Este enfoque de un Superman optimista, brillante y básicamente sin fallas fue el que adaptaron para la cinta Superman de Christopher Reeve, el cual funcionó muy bien durante la década de los 70. ¿Por qué funcionó tan bien? Pues además de que la ejecución de la cinta fue hermosa, representaba justamente lo que se esperaba culturalmente de Superman en esa época. Es decir, en 1978, cuando salió la cinta originalmente, a pesar de que los cómics ya nos presentaban a un Superman mucho más contemplativo, que cada vez se preguntaba más cuál era su papel en el mundo, el público en general seguía pensando en Superman como esta fuerza imparable del bien, un personaje optimista que siempre sabía que era lo correcto y elegía hacerlo, por lo que adaptarlo de esta manera, tal y como lo vemos en las historias de los 40s y 50s, fue la opción adecuada. Pero este ya no fue el caso en el 2006. Una época en la que las heridas del 11 de septiembre aún seguían frescas y el público quizás no empatizaba con este mundo fantástico en donde las personas volvieron a confiar inmediatamente en un hombre de gran poder que vino del espacio. Un segundo camino para adaptar a Superman fue lo que vimos en la cinta Man of Steel. En esta película, la idea era mostrarnos a un Superman con fallas, que tiene dudas acerca de su papel
papel en el mundo y que apenas está aceptando la idea de ser un héroe a pesar de que no sabe cómo hacerlo. Ese planteamiento se asemeja mucho a lo que vimos en la cinta La Última Tentación de Cristo de Martin Scorsese, en donde, de igual forma, se pretende humanizar a una figura divina. De nuevo, yo recuerdo que cuando salió el tráiler yo me emocioné muchísimo y lo estuve viendo una y otra vez, nada más que ahora con un mejor internet. Hoy en día este enfoque más oscuro y contemplativo de Superman es bastante criticado, pero ten en cuenta que en el 2013 no se había hecho una adaptación así fuera de los cómics, mucho menos en una película, ni existían otras versiones que nos hablaban de algún tipo de Superman oscuro tipo The Boys o Invincible. Recuerdo que en el 2013 las premieres a la medianoche realmente no eran tan populares todavía, pero mi pareja y yo fuimos a ver la película a un cine llamado Cinemark, una franquicia que ya ni existe aquí en México. Yo recuerdo que me la pasé increíble en esta función, particularmente con la escena del primer vuelo, la cual hasta la fecha es una de mis escenas favoritas de todo el cine de superhéroes. Yo ingenuamente pensé que iba a ser como un tipo de Dark Knight, o sea, como que a todo el mundo o a casi todos les iba a gustar. Pero al día siguiente, cuando entré a redes sociales y vi las reseñas, pues eran bastante mixtas. Para nada se trataba del home run que yo pensé que sería, ya que escenas como esta en donde Jonathan Kent le dice a Clark que quizás no debió salvar a los niños o la muerte de Zod a manos de Kal fueron factores que no conectaron con muchas personas porque sentían que estaba traicionando la esencia de los personajes. Entonces fíjate qué es lo que pasa en este punto. En un lapso de 7 años tuvimos dos franquicias nuevas de Superman con enfoques y críticas completamente diferentes. Por un lado, Superman Returns mostraba un enfoque clásico que les gustó a los críticos, pero que no conectó con la gente. Mientras que por otro lado, Man of Steel tenía una premisa mucho más transgresora que no conectó con una parte de la crítica ni tampoco con una parte de los fans, en parte por el hecho de que se sentía demasiado alejada de las características más icónicas del personaje. Esto nos habla que además de tener los retos normales de una película, tener un buen guión, buenas actuaciones, que tenga coherencia, etc. Las películas de Superman tienen una dificultad extra: encontrar el balance perfecto entre elementos clásicos y modernos que introducir en el personaje. Si te vas por una historia completamente clásica, puedes terminar con algo aburrido y que no conecta con la audiencia actual. Por otro lado, si te vas por algo más transgresor, corres el riesgo de alejarte demasiado de lo que la gente espera del personaje. Repito, esto además de las dificultades normales en una película. Pero, ¿por qué pasa esto con Superman y no con Batman u otros superhéroes, por ejemplo? He ahí una pregunta interesante. Oye, pero antes de continuar, una pregunta. ¿Te gustaría ir a un evento temático de Superman con puros fans de Superman? Resulta que el sábado 13 de diciembre tendré un evento en Cinedot Azcapotzalco de la Ciudad de México. Aquí nos vamos a juntar a ver la película de Superman de James Gunn, obviamente con un combo bien mamalón de palomitas grande, refresco grande y nachos. Después daré una plática sobre la historia del Hombre de Acero y cerraremos con un meet and greet en donde podremos platicar, sacarnos fotos y convivir entre fans de Superman. También llevaremos estas playeras nuevas del canal por si te interesa conseguir alguna. Solo será una función que afortunadamente ya se está llenando, así que si te interesa asistir, aparta tu lugar en el link que te dejo en la descripción del video. Apúrate porque ya casi es la fecha y de verdad que me dará mucho gusto verte por allá. Ahora sí, sigamos con el tema. Capítulo 2. Las ventajas de ser invisible. Si le preguntas a cualquier persona en la calle cómo es Superman, todos te van a dar una respuesta contundente. Quizás aquel fan que lee cómics desde hace años tenga una respuesta más elaborada, pero estoy seguro que tu abuelita y cualquier otra persona que quizás no está tan familiarizada con estos mundos ficticios también te va a dar una respuesta igual de contundente. Porque resulta que es un personaje tan grande que todos tenemos una idea de cómo debe ser y todos creemos tener la razón. Esto es algo que no ocurre con todos los superhéroes. Por ejemplo, gran parte del éxito de muchos personajes del UCM se debe a que, antes de sus películas, muchas de las personas no conocían las personalidades de estos personajes en los cómics, por lo que los directores de estas cintas tuvieron bastante libertad a la hora de lidiar con estos personajes. Porque el público en general no tenía una expectativa de ellos. Tan es así que equipos completos como los Guardianes de la Galaxia son muy diferentes a lo que habíamos visto en los cómics hasta la fecha, porque lo que James Gunn hizo en este caso fue tomar a los personajes, alteró su personalidad y hasta el lore para hacerlos funcionar en una adaptación cinematográfica, algo que funcionó tremendamente bien. Pero esto es algo que difícilmente se podría hacer con Superman. ¿Por qué? Porque resulta que él va más allá de la popularidad. Veámoslo de esta manera. A pesar de que personajes como Spider-Man o Batman representan ingresos económicos mayores a los del Hombre de Acero, regularmente consideramos a Superman como el mayor héroe de todos, en parte porque representa a un arquetipo. Digamos como un molde del que derivan otros personajes e ideas. Es por eso que básicamente en cada universo de superhéroes, desde Marvel hasta My Hero Academia, tenemos por lo menos a un personaje que retoma varios elementos de Superman y los adapta a su propia narrativa.
Ahora, algo muy importante aquí es que Batman también tiene este peso cultural que Superman tiene, pero su caso es ligeramente diferente, ya que la gran mayoría de personas coinciden que una película de Batman debe tener tintes oscuros, villanos retorcidos y siniestros y temáticas relacionadas a las historias de detectives y misterio. No significa que sean las únicas historias de Batman que existen, ya que el personaje también tiene una beta de la estética camp que es completamente válida y canónica para el personaje. Pero en general, la mayoría de gente coincide en que quiere ver a un Batman oscuro en el cine, por lo que sus películas no han tenido tanta controversia en cuestión de qué enfoque se le da. Algo que no pasa con Superman, porque hay personas que quieren ver cualidades más clásicas y otras que buscan un enfoque más oscuro, tal y como vimos en cómics como Injustice o Red Son. Historias que han puesto al personaje en situaciones radicalmente diferentes y que en su momento ciertamente sí se sintieron como un enfoque fresco y atractivo para el personaje. Sí, yo sé que hoy en día Injustice es un cómic muy criticado, sobre todo porque muchos fans toman este cómic como verdad absoluta de los personajes. Pero en su momento sí fue algo novedoso y que atrajo a nuevas personas a los cómics. Este tipo de historias alternas funcionaron como un tipo de truco para mostrarnos a Superman sin que sea precisamente Superman, lo cual funcionó muy bien con la gente. El problema es que en las películas no funciona de la misma manera, ya que a pesar de que se trata claramente de líneas alternas que no tienen que ver con la continuidad central de los cómics, muchas personas tienden a verlas como si fueran verdades absolutas del personaje, por lo que cada pieza del lore que se presenta en estas cintas es discutida a profundidad para ver si es válida o no, o si encaja con nuestra visión personal y subjetiva del personaje o no, en vez de que veamos estas cintas simplemente como una reinterpretación del personaje. Porque recuerda, todos tenemos una visión de cómo debe ser Superman, una que puede estar sustentada en lo que leímos en los cómics, en lo que vimos en caricaturas antiguas o en nuestra propia interpretación personal del personaje, una visión que a menudo cambia de persona a persona, por lo que unificar todas las visiones en una sola película puede ser algo sumamente complicado. ¿Qué nos queda entonces? Quiero hablarte del enfoque que tomaron los cómics para resolver este problema y ahora sí hablar de cómo fue que la cinta Superman de James Gunn se enfrentó a este reto. Capítulo 3. ¿Qué camino nos queda? Ya hablando en serio y fuera de mame, el verdadero experto en Superman es Mark Waid, quien dice haber leído cada cómic, visto cada caricatura, serie, película y escuchado cada programa de radio en la historia del personaje. Pero hubo un momento en su carrera en el que se enfrentó a un verdadero reto. A principios de los 2000, DC Comics estaba planeando publicar una nueva historia de origen de Superman situada en el novedoso siglo XXI, una con la que una nueva generación de lectores pudiera empatizar y entender al personaje. El elegido para escribir esta historia fue Mark Waid. Pero su editor le hizo una pregunta que él no esperaba. ¿Por qué Superman elige hacer el bien? Mark en un principio titubeó y le dio la respuesta más chafa del mundo. Le dijo, pues porque es lo correcto. A lo que su editor le respondió, te pagan por tener mejores respuestas que esa. Wade entonces comenzó a investigar las antiguas historias de Superman, ya que estaba determinado a encontrar las respuestas en el pasado del héroe. Encontrar esa pista que siempre estuvo ahí que le dijera por qué Superman se comporta como lo hace y que tal vez pasó por alto. Es decir, ¿por qué habría de preocuparse por nosotros? En este momento Mark Waid descubrió la clave. Superman no es humano. Aquí fue cuando Wade comenzó a aplicar al personaje algo llamado pirámide de Maslow, que es una teoría que dice que los seres humanos tenemos 5 tipos de necesidades. En la base de la pirámide se encuentran necesidades físicas como comer y dormir, y mientras subimos las necesidades se vuelven cada vez más complejas, como la necesidad de sentirse seguro, de tener amigos, una buena autoestima, y en la cima se encuentra la necesidad de sentirse autorrealizado. Según esta teoría, uno necesita satisfacer las necesidades de abajo antes de acceder a las superiores. Y a pesar de que Superman no es humano, fíjate cómo aplicó esta teoría al personaje. Para Wade, Superman tendría automáticamente la mayoría de sus necesidades cubiertas, ya que Kal-El es una batería humana que se alimenta de los rayos del sol y que además tiene una familia cariñosa. ¿Qué es lo que necesita Clark? Ser aceptado. Algo que no puede hacer como Clark Kent porque se la vive intentando pasar desapercibido. Por lo que según la teoría de Wade, lo que él realmente necesita es hacer uso de sus habilidades para poder sentirse pleno. El resultado entonces fue el cómic Birthright, en mi opinión, la mejor historia de origen del personaje, ya que nos habla de un Clark lleno de dudas que poco a poco se da cuenta de que, para poder sentirse realizado, necesita ayudar a la gente utilizando tanto sus poderes como la moralidad que le inculcaron sus padres humanos. Y cuando juntas estos dos elementos, el poder kryptoniano y la moralidad humana, pues la figura de Superman comienza a tener mucho más sentido. Y de esta manera es como nos podemos identificar con él, entendiendo su lucha personal y sus necesidades, más allá de querer identificarnos con sus hazañas y poderes, algo que claramente no va a pasar. Todo esto nos dice que actualizar a Superman no es una tarea sencilla. No basta con hacerlo blogger o hacerlo periodista de televisión en vez de un periódico. Para realmente modernizar a Superman en el cine, se requiere de un análisis profundo de sus motivaciones para que una nueva película pueda
puede hacernos ver una historia clásica con ojos completamente diferentes. ¿Cómo le fue a James Gunn con esto? Veamos. Algo que digo muy a menudo en mis pláticas de Superman es que me encanta que, a pesar de que hemos tenido muchísimas versiones y adaptaciones diferentes del personaje a lo largo de los años, James Gunn se las arregló para darnos otra más, algo que no habíamos visto hasta entonces. Fíjate bien en esto. El Superman de James Gunn, a pesar de contar con varios elementos clásicos similares al de Christopher Reeve, como su enfoque optimista o su banda sonora, se siente muy diferente porque es mucho más emocional que cualquier otra versión que hayamos visto de él. De hecho, es algo que vimos desde los trailers cuando tiene su conversación incómoda con Lois Lane. Pero creo que donde vemos esto más en juego es en mi escena favorita de la película. El discurso de Superman a Lex Luthor fue mi escena favorita de esta cinta, porque genuinamente nos habla del enfoque de este nuevo Superman. That is where you've always been wrong about me, Lex. I'm as human as anyone. I love, I get scared, I screw up all the time. But that is being human. Pero hay un detrás de cámaras que nos dice cómo es que surgió verdaderamente la magia en esta escena. Según lo que David Corenswet y James Gunn cuentan, ya habían grabado un par de veces esta escena con resultados buenos. David como que no estaba convencido del todo, pidió una pausa y se puso a platicar con James sobre lo que su personaje realmente está sintiendo en ese momento. Y aquí fue cuando llegaron a este punto. Your feelings about feeling bad are okay. Esto me encanta porque este Superman, a diferencia de versiones anteriores, no tiene miedo de mostrarse humano y emocionalmente vulnerable. Y es que si te fijas, versiones como la de Reeve o como la de Cavill cargaban otro tipo de emociones tal vez más existenciales. El peso de ser Superman, el dilema de ser un dios entre los humanos, emociones más grandes o míticas, pero realmente no lo vemos tanto demostrar emociones cotidianas como al Superman de David Corenswet, quien sí se preocupa por lo que los demás piensan de él, de cómo es percibido e incluso de las burlas que recibe de internet. For you to talk about how it's okay to be vulnerable, you have to be vulnerable, which means showing Lex that your feelings are hurt. Esto nos habla de un Superman que apela más a esta generación. Una en donde cada vez está más normalizado que los hombres hablemos sobre nuestras emociones, y lo mismo ocurre con Lex Luthor, quien en un punto de la cinta dice que sabe exactamente por qué odia a Superman. Os estamos hablando de un Lex que supo identificar de dónde viene su odio y decidió seguir adelante con él. Muy autoconsciente este Lex Luthor. Lo cual hace que este discurso se sienta tan emotivo porque, a pesar de que no tenemos los poderes de Superman, ciertamente podemos empatizar con la manera en la que el hombre de acero está lidiando con sus problemas. Yo creo que esto fue lo que hizo que esta versión de Superman conectara tanto con el público actual. Personas que jamás habían entendido o conectado con otras versiones del personaje, pero también es la razón por la que muchas otras personas están rechazando esta versión. Y esto lo vemos mucho en comentarios en redes que, por ejemplo, dicen que este Superman es muy débil o muy llorón. Y esto tiene todo el sentido del mundo porque todavía hay muchas personas que ven mal que los hombres, particularmente aquellos que son presentados como fuertes o heroicos como Superman, hablen de sus emociones o las expresen de ciertas maneras. Como que todavía muchas personas tienen la idea de que hay una manera correcta y una incorrecta de expresar socialmente las emociones. Por ejemplo, hay muchas personas que piensan que es mejor expresarlas de una manera más contemplativa como la de Cavill. Entonces, a final de cuentas, nos quedamos con el mismo problema. El Superman de James Gunn apela y hace clic con un sector de la población, pero no con otro. Esto además de que también existe todo un problema con el fandom de Superman, ya que hay un sector que prefiere el llamado Snyderverse y otros que prefieren el DCU. ¿Habrá una solución a este problema? Siento que es complicado dada la naturaleza del personaje. Porque, como dije, cada uno de nosotros tiene una idea de cómo debe ser Superman. Cada uno de nosotros cree tener la razón, y también es cierto que a lo largo de la historia ha habido muchísimas versiones canónicas u oficiales de Superman que apelan más a un tipo de fan que a otro. Por lo que cualquier persona puede tomar la versión que más le guste y hacerla suya, incluso descartando todas las demás. Yo personalmente creo que el personaje puede y debe adoptar distintas formas y distintos matices, y me encanta analizar a todas estas versiones nuevas para encontrar de qué manera es que el personaje se sigue reinventando y actualizando para las nuevas audiencias. Pero más allá de las formas, de qué tan poderoso es o qué tan emocional o contemplativo, siento que hay algo que unifica a todas las versiones de Superman. Porque para mí debe de tratarse de un personaje que siempre antepone las necesidades de los demás ante las suyas. Un personaje que intenta hacer lo correcto por sobre todas las cosas. Y de verdad entiendo que en un mundo en el que estamos acostumbrados a la corrupción o a ver a los poderosos pisoteando gente, una figura como Superman ciertamente puede parecer absurda, pero ten en cuenta que él representa un ideal a alcanzar, y ese ideal lo construimos nosotros. Por lo que para mí, más que cualquier otra cosa, Superman representa ese deseo secreto que nosotros tenemos para el mundo, pero que a veces somos demasiado tímidos como para poder admitir. Recuerda que todavía quedan algunos espacios para el evento que tendré con Cinedot, en donde veremos la película de Superman juntos. Si te interesa, el link para que compres tu boleto está en la descripción. Espero verte por allá. Eso es todo por hoy. Yo soy Go y sigue viendo más allá de lo evidente.